Hola a todos, mi nombre es Lorena Iglesias, soy nutricionista del Departamento de Nutrición y lo que vamos a ver hoy en este video son los instrumentos para la evaluación de familias. ¿Se acuerdan que en los videos anteriores estuvimos revisando lo que eran los estudios de familia? Para poder hacer un estudio de familia debemos conocer los instrumentos que tenemos disponibles y eso es lo que veremos en este video. Pero antes vamos a revisar la actividad que quedó pendiente. ¿Se acuerdan que pregunté a raíz de esta foto que tenemos acá, qué tipo de familia es la que vemos ahí? ¿Ya? Y en este caso tenemos una mamá, ¿cierto? Un papá y 3 niños. Entonces esta familia es una familia nuclear biparental. La segunda pregunta decía en qué etapa se encuentran, ¿cierto?, del ciclo vital familiar. Y la respuesta es en expansión B, ¿cierto? Y les pedí que dibujaran esta familia. Entonces, cuando la dibujamos, vemos que tenemos este cuadrado que representa un hombre representa el género, ¿cierto? Masculino. Tenemos un círculo que representa el género femenino y los unimos para decir que son pareja. Vamos a ver eso más adelante. Y tenemos ¿se acuerdan que les conté también que los hijos se ordenaban desde el mayor al menor hacia la derecha? Entonces tenemos que el primero es un círculo, porque la niña es la mayor, después viene un cuadrado, ¿cierto? Y por último un cuadrado nuevamente que es la guaguita, ¿cierto? Entonces niña, niño, niño. Y una cosa que no les comenté antes, que lo vamos a ver en esta clase, ¿se acuerdan que hablamos muy a la ligera sobre el caso índice? Y se acuerdan que en el estudio de familia que estábamos pensando hacer con esta familia que está acá, era porque este niño presentaba desnutrición. Y ese niño yo les dije que se llamaba caso índice. Entonces, cuando el caso índice está presente dentro de la familia, lo que debemos hacer es un doble cuadrado, ¿ya? Ese doble cuadrado, en este caso, nos indica que esta persona es el caso índice. Si fuera la niña el caso índice, yo tendría que hacer un doble círculo, ¿sí? Y acuérdense que esta familia vive junta, entonces, por lo tanto, la tengo que encerrar en un círculo. ¿Ok? Espero lo hayan hecho también para sus familias para que puedan ir practicando. Vamos a comenzar entonces con la clase. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver acá? Vamos a ver los instrumentos. Y los instrumentos son los siguientes. Tenemos el genograma, que también se llama diagrama familiar, que hemos visto ya un poco, y vamos a verlo más en detalle. La línea de vida familiar, el APGAR familiar, el círculo familiar y el ecomapa o mapa ecológico de la familia. Esos son los instrumentos que vamos a revisar en este video. Vamos a comenzar con una clasificación general de los instrumentos, que es muy importante. Y es que tenemos algunos instrumentos que miden estructura de la familia. ¿Se acuerdan cuando yo les presenté en el video anterior los estudios de familia? Hablábamos de que habían algunos elementos para ver estructura y otros para ver dinámica. Entonces, el genograma, cuando está hecho como diagrama familiar, la línea de vida y el ecomapa son los 3 elementos que miden estructura. Para medir dinámica, debemos al genograma agregarle la dinámica familiar. También está la APGAR familiar y el círculo familiar, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con el genograma. ¿Qué es un genograma? Es una representación gráfica de una constelación familiar. Esto nosotros vamos a ver varias generaciones, es multigeneracional y generalmente lo que se recomienda son 3 generaciones que existan dentro del diagrama. Y eso va a representar a cada miembro de la familia, que es lo que estuvimos haciendo antes. Graficar a todas las personas que son parte de la familia o usualmente limitarse a los que viven en la misma vivienda. Como la idea es poder tener una visión más amplia, por eso encerramos en un círculo los que habitan en la misma vivienda. Entonces, el genograma va a ser un trazado de estructura familiar, que en el fondo es el dibujo propiamente tal,
Además, vamos a registrar información de la familia, algo adicional que podemos ver rápidamente en el genograma, y vamos a hacer descripción de la relación familiar cuando agregamos dinámica al genograma. Completar un genograma básico no les debería tomar más de 5 a 10 minutos, por eso deben conocer bien los elementos del dibujo, de la simbología, para poder hacer esto rápidamente. Entonces, la primera simbología, y que ya hemos visto, son los círculos, ¿cierto? Y los cuadrados, que representan el género de la persona. Pero además, nosotros dentro del círculo podemos poner la edad, que es algo que es muy importante. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo que este hombre tiene 36 años, y además puedo poner al lado información relevante, ¿ya? Acá tengo nombre, fecha de nacimiento, ¿cierto? Problemas de salud, oficio, escolaridad o factores de riesgo y protección. Cosas que sean relevantes. Entonces, este hombre de 36 años se llama Luis, es hipertenso y es taxista, ¿sí? Entonces, esa información está de inmediato cuando yo miro esta gráfica, que es como construyo un genograma. La siguiente simbología, entonces, como yo les decía, género ya lo vimos, cuadrados hombres, círculos mujeres. Caso índice, también se los expliqué. El caso índice, entonces, este cuadrado con doble cuadrado dentro o círculo con doble círculo, dependiendo de quién sea el caso índice. Y los fallecimientos, que también lo vimos un poco en el anterior, se le pone una X sobre la simbología. Y podemos señalar la edad en la que la persona falleció o el año. Si es la edad, lo ponemos dentro del círculo. Si es el año, lo ponemos aquí afuera. ¿Ya? Por ejemplo, a los 81 años, o podemos poner el 2020, ¿ya? Que en ese año falleció. Vamos a otra simbología muy importante, y que son las uniones. Cuando nosotros tenemos una persona que está en unión de matrimonio, o sea, lo que ponemos es una línea continua señalando el año en el que ocurrió ese matrimonio, que acá, por ejemplo, es el 2011. Cuando la persona solo convive con otra, no están casados, entonces yo hago la línea punteada, ¿sí? Discontinua. Y pongo el año desde que comenzó la convivencia, o sea, del 2011. Para las personas que se separaron, hago una línea sobre esta unión de matrimonio, ¿sí? O sobre la convivencia, que inicia el 2008, pero se separan el 2011, ¿sí? Una línea. Y cuando son dos líneas, entonces se ve el divorcio, ¿ya? También puedo poner acá sobre lo mismo que hemos conversado, sobre el inicio de cuando se casaron y finalmente la fecha de cuando se separaron o divorciaron, ¿ok? Otra simbología importante es que la gente puede tener matrimonios múltiples o convivencias múltiples, o etcétera. Y más si tienen hijos de esas convivencias. Entonces nosotros lo que hacemos es ir agregando hacia el lado. Acá yo tengo un hombre, ¿cierto? Que se casó en el 98 con una mujer, con esta mujer, y se divorció, ¿cierto? Porque son doble línea, en el 99. Luego se volvió a casar en el 2005 y se divorció el 2007 de esta mujer. Y por último, se casó una tercera vez, ¿cierto? En el 2010 y se separó solamente, no está divorciado, el 2020 de esta tercera mujer. ¿Sí? Puede ser al revés también, puede ser una mujer y varios hombres. Y lo que voy poniendo acá es que si hay hijos, los voy agregando acá abajo, ¿sí? Y acuérdense que los hijos van desde el mayor al menor en cada matrimonio, no en general. O sea, si en este matrimonio hubieron hijos, yo los pongo aquí abajo, ¿ok? Si acá, por ejemplo, no fuera un matrimonio, sino que una convivencia, hago esta línea de forma discontinua. Otra simbología importante van a ser los embarazos. Con los embarazos se pone un triángulo.
Cuando son abortos, uno puede poner si el aborto es espontáneo o el aborto es inducido, ¿sí? Y también puede haber muerte al nacer, que uno lo pone como un círculo o un cuadrado chiquitito, ¿cierto? Con una X sobre él. Cuando yo les pedí que ustedes dibujaran sus familias, me imagino que en algunos quizás alguna de sus mamás está embarazada, ¿cierto? Y eso no sabían cómo dibujarlo. Entonces ahora lo pueden agregar a su dibujo. ¿Ya? Otra cosa importante y que les he hecho harto énfasis es en que a la izquierda del dibujo va el primer hijo y hacia la derecha se ordenan, ¿cierto? Según la edad o la fecha de nacimiento. Y tenemos otras simbologías importantes. Por ejemplo, si el niño es adoptado, va a esta línea discontinua. Si los hijos son mellizos, entonces salen del mismo origen. Quizás alguno de ustedes tiene un mellizo y no supo cómo dibujarlo. Se dibuja así. Y si son gemelos, entonces va la línea al medio. Vamos a ver entonces, este es un ejemplo de un genograma, ¿ya? Y acá lo primero que tengo que buscar entonces es el caso índice. Acuérdense, círculo sobre círculo. Entonces el caso índice está acá, es Camila, tiene 2 años, ¿ya? Voy a ver entonces quiénes son los padres de Camila. Los padres de Camila son Carlos y Jimena, 28 años, 25 años. ¿Cuál es la unión que tienen ellos? Ellos están conviviendo, ¿sí? Acá tengo la línea punteada. Y puedo ver que tengo un aborto provocado, ¿cierto? Que es esta X. Después tengo un aborto espontáneo, que es este puntito negro. Y luego nace Paula, que tiene 5 años. Después nace Camila, que es nuestro caso índice. Y finalmente Jimena actualmente está embarazada, ¿ya? Entonces, acuérdense, este es el más grande, 5 años, y luego voy retrocediendo en el orden en el que fueron los hijos. Carlos, entonces, yo voy a dibujar su mamá, ¿cierto? Y su papá, porque generalmente son 3 generaciones. Esta es una, esta es 2 y esta es la tercera, ¿ya? Para Carlos, tengo que su mamá tiene 55 años, pero su papá falleció de un infarto, acá dice, ¿sí? Carlos tiene hermanos, sí, tiene hermanos, acá deberían ser mellizos, porque falta una línea acá para que sean gemelos, ¿sí? Y es un hombre y es una mujer, así que acá está más, es gemelar en el embarazo, pero son mellizos, ¿sí? Y finalmente tengo los padres de Jimena, ¿cierto? Que están casados, al igual que los padres de Carlos, y Jimena tiene hermanos, tiene un hermano menor, 24 años, que está divorciado, ¿sí? Doble línea. Y lo importante también, otra cosa, es quienes viven juntos, ¿se acuerdan? Quienes habitan la misma casa. Y para el caso índice, acuérdense que este círculo siempre lo hago en relación al caso índice, estas son las personas que viven en el mismo lugar. Carlos, Jimena, Camila y su hermano, ¿ok? Entonces, un genograma, como dijimos, puede medir estructura, que es lo que acabamos de hacer, lo que les acabo de mostrar. Pero también le podemos agregar dinámica. Y eso es agregar una descripción de las relaciones familiares que existen dentro de esta familia. Generalmente lo que se hace es de la gente que vive en la misma casa, pero se puede extender si es que hay relaciones que son importantes. Entonces, ¿cuál es la simbología de las relaciones? Cuando la relación es estrecha o muy estrecha, se hacen 3 líneas seguidas. Cuando la relación es estrecha, pero a la vez es conflictiva, uno hace esta línea sobre las 3 flechas, sobre las 3 líneas. ¿Por qué? Porque conflictivo es la forma de simbolizarlo como en un zigzag. Cuando la relación es cercana, se hace doble línea. Cuando hay un quiebre familiar, entonces yo dibujo esto, ¿sí? Y cuando la relación es distante, entonces hago la línea discontinua. Vamos a ver entonces cómo se vería el genograma con esta nueva simbología de agregar dinámica al genograma. Cuando le agrego dinámica al genograma, generalmente lo que debo hacer es hacerlo en otro color. ¿Por qué? Porque si no, no se entiende nada.
Y lo que hago acá entonces son 3 líneas seguidas para decir que la relación entre Carlos y Jimena es muy unida, ¿sí? Es estrecha. Y veo acá que la relación de la mamá de Carlos con uno de los mellizos, con la mujer, es cercana pero muy conflictiva. Acá tengo una relación de Jimena con su suegra, que es bastante unida, y a la vez no tiene relación con su madre, hubo un quiebre, ¿cierto? Y una línea solamente con su padre, su relación es distante. Y con su hermano es conflictiva. Entonces Jimena, más que nada, tiene el apoyo de la suegra, ¿sí? No de su familia original. Así se lee finalmente este genograma con esta parte que le estamos agregando dinámica, ¿sí? Vamos a pasar entonces a la línea de vida. Es otro instrumento que podemos usar y en este instrumento es un método que es bastante gráfico, en el que se enfatizan los eventos más importantes de la familia y su situación de salud. Pero quien hace esta línea de vida, quien la dice, es la persona a la que le hemos asignado el caso índice, ¿sí? Y nos permite correlacionar los eventos familiares de salud con el mismo miembro de familia, usándolo en conjunto con el genograma. Pero lo importante, entonces, como yo les decía, es que sea la persona que es el caso índice el que vaya respondiendo estos eventos. Ahora, si el caso índice es un niño, entonces se hace con los padres. ¿Y cómo empezamos esta línea de vida? Le decimos a la persona, hábleme de los hechos más importantes que recuerde desde que conoció a su esposo o a su pareja. ¿Por qué hablamos de esposo o pareja o por qué hacemos eso en el inicio? Porque acuérdense que ese es el momento en el que se empieza a formar una familia. ¿Y cuáles son otra puede ser, cuáles son los hechos que usted recuerda y que le han marcado más en su vida familiar? Esa puede ser otra forma de cómo comenzar esta línea de vida. Vamos a ver entonces un ejemplo, ¿cierto? Y es que en este ejemplo de línea de vida dice, en 1980 Pedro y Juana se conocen en la fábrica. En 1981 se casan, matrimonio civil. En el 82 nace Francisco, que es su primer hijo. En el 82 se hacen el matrimonio por la Iglesia Católica. En el 87 nace Claudia, ¿sí? Que tiene síndrome bronquial obstructivo a repetición. Y en el 90 queda viuda Rosa, madre de Juana, y se van a vivir con ella. Este relato, en el fondo, de los eventos de la línea familiar, como yo les decía, son los eventos que para la persona son importantes. Yo no le pregunto, ¿cuándo usted realizó matrimonio civil? Y lo anoto. ¿Usted se casó por la iglesia? Y lo anoto. No. ¿Cuándo nace su primer hijo? No. Esa no es la forma de hacer la línea de vida, sino que es hacer esta pregunta abierta y ir completando con lo que la persona me va diciendo. Vamos a pasar entonces al APGAR familiar. El APGAR familiar es un cuestionario auto-administrado de screening de 5 preguntas cerradas. Y lo que hace el APGAR es una aproximación a los procesos familiares de adaptación, participación, desarrollo, afectividad y capacidad de resolución. Este desarrollo en inglés se entiende como grow, como de crecer. Entonces, APGAR en el fondo son las primeras letras de lo que mide este instrumento, ¿ya? Y como les decía, entonces lo que mide el APGAR es la adaptabilidad, la participación, el desarrollo, ¿cierto?, de la familia, la afectividad y la capacidad de resolución. Todo en torno a cómo el miembro de la familia se siente en relación a su bienestar, en relación a su familia, ¿ok? Entonces, recordar que el APGAR no mide funcionalidad familiar. No puedo saber si una familia es funcional o disfuncional, sino lo que mide es qué tan satisfecho estoy yo con mi familia. Este
es el instrumento del APGAR. Acuérdense que yo les decía al principio que son 5 preguntas. Y lo que me va a mostrar es, por ejemplo, ¿estoy satisfecho con la ayuda que recibo de mi familia cuando algo me perturba? Y ahí yo tengo que marcar casi siempre, a veces o casi nunca, ¿sí? Y así con las 5 preguntas, ¿estoy satisfecho con la forma en que mi familia discute áreas de interés común y comparte los problemas resolviéndolos conmigo? Respondo, casi siempre, a veces o casi nunca, ¿ya? Este cuestionario, ¿a quién se lo hago? Nuevamente se lo hago al caso índice, ¿ya? ¿Cómo saco el puntaje de estas 5 preguntas del Apgar? Si responde casi nunca, entonces es 0. Si responde a veces, es 1. Si responde casi siempre, es 2. Y voy a obtener entonces como puntaje máximo 10 puntos, porque tengo 5 ítems con la casi siempre que da 2 puntos. Y el puntaje mínimo es 0, porque puede responder a todo como casi nunca. El APGAR familiar, porque el APGAR que vimos anteriormente es el general. Ahora, hay un APGAR que fue validado en población chilena, ya por, ahí están los autores, ¿cierto? Ramón Florenzano y colaboradores, quienes adaptaron esas preguntas que vimos antes a población chilena y obtuvieron este APGAR familiar validado. Entonces, la primera pregunta dice, ¿estás satisfecho con la ayuda que recibes de tu familia cuando tienes un problema? Pregunta 2. ¿Conversan entre ustedes los problemas que tienen en la casa? Pregunta 3. ¿La decisión importante se toman en conjunto en la familia? Pregunta 4. ¿Los fines de semana son compartidos por todos en la casa? Y pregunta 5. ¿Sientes que tu familia te quiere? ¿Ya? Hagan el ejercicio ustedes y respondan este APGAR familiar respecto a cómo se sienten ustedes respecto a su propia familia. Vamos a ver cómo se categoriza en la funcionalidad, ¿cierto?, de satisfacción esta encuesta. Si ustedes tienen entre 7 y 10 puntos, lo que se genera es que sea una familia funcional. Si la familia es moderadamente funcional, entonces van a tener entre 4 y 6 puntos. Y si la familia es severamente disfuncional, entonces van a tener de 0 a 3 puntos. Algo importante es que existe buena cohesión entre los puntajes bajos y la presencia de problemas relacionales dentro de la familia. Entonces, si saca entre 0 y 3 puntos, es muy probable que su familia sí tenga algún problema relacional. ¿Ok? Acuérdense nuevamente que lo que estamos midiendo acá es el grado de satisfacción respecto al funcionamiento familiar. ¿Ya? Y vamos entonces a otro de los instrumentos que es el círculo familiar. El círculo familiar es un elemento bastante importante y que se usa sobre todo en niños, ¿ya? ¿Por qué? Porque representa mediante círculos lo que vamos a ir viendo, ¿ya? Que les voy a contar en la siguiente diapositiva. Vamos a ver la dinámica familiar si permite ilustrar el límite entre los subsistemas, las alianzas que existen con el dibujo, vamos a ver, estructuras de poder y la comunicación. Esto es un círculo familiar, ¿ya? No, uno dice como, ¿qué es esto? No entiendo mucho. Uno lo que hace es entregar una hoja en blanco y dibujar este círculo que está aquí en amarillo. Y le dice a la persona que le va a entregar esta hoja, ¿cierto?, con este círculo, y que lo que quiere es que dibuje mediante círculos los integrantes de la familia, del tamaño y como quiera, y que se incluya a uno mismo. Entonces, mediante esto, uno va a ir viendo diferentes aspectos, como por ejemplo la agrupación. Porque las agrupaciones lo que van a representar son las alianzas o las uniones dentro de la familia. El tamaño. Hay que ver si el círculo es muy pequeño o muy grande, ¿sí? Porque eso va a tener el significado que tiene para la persona que está haciendo el dibujo, que es el caso índice,
respecto al integrante de la familia que está dibujando. También es importante la distancia, porque si yo dibujo un punto muy lejos de mí, que soy el caso índice en este caso, puedo representar que hay conflicto o lejanía, ya sea geográfica o emocional con esa persona que dibujé, ¿ya? Y la posición. Frecuentemente hay relaciones de poder. Si uno posiciona a la persona muy grande en tamaño y cerca de uno, es porque probablemente esa persona tiene una posición de poder frente al caso índice. Entonces, este instrumento, como yo les decía, es cómo lo percibe y la misma persona que lo dibuja debe explicarlo. O sea, yo tengo que preguntarle por qué dibuja cada cosa como la dibuja para poder interpretar finalmente el dibujo o el círculo familiar. Entonces, por ejemplo, acá yo le pregunto a la persona si ella o él es este círculo, yo le digo, ¿por qué dibujaste esta persona acá cerca tuyo y de este tamaño? Y me va a decir, porque es mi mamá, porque me protege, porque siempre está cerca de mí, o etc. ¿Por qué dibujaste esta persona acá fuera del círculo? Y va a decir, porque es mi hermano, por ejemplo, que vive en otra región porque estudia fuera de Santiago, ¿ya? O no, es mi tío y mi mamá está enojada con él, entonces no lo vemos mucho, lo dibujó aquí afuera. Pero para él igual es una persona importante. Entonces yo no debo suponer cosas, debo preguntar, porque cada persona que dibuja el círculo familiar debe a la vez interpretarlo, ¿ok? Y por último vamos a pasar al ecomapa. El ecomapa es cómo la persona ya se percibe con el resto del mundo, con el resto del sistema, ¿ya? Un grupo de personas, miembros de la familia, vecinos, amigos u otras personas capaces de aportar una ayuda o un apoyo real y duradero a un individuo o familia, ¿ya? Pueden ser instituciones, pueden ser grupos de personas, pueden ser amigos, que sean significativos, ¿ya? Que no son parte de la familia, pero son significativos y aportan a la familia. Este que está acá es el dibujo de un ecomapa, ¿ya? Y lo que tenemos acá, que quizás está un poco borroso por la letra, pero acá dice Pedro, acá dice Luisa, ellos están casados, ¿sí? Y tienen 2 hijos, una niña y un niño. La niña es la mayor, el niño es el menor, ¿sí? Encerrados en este cuadrado porque son los que viven juntos. Entonces, lo que vamos a ver es cuáles son sus redes de apoyo, ¿sí? Y eso se evidencia con flechas. Vamos a ver que, por ejemplo, Pedro va al trabajo todos los días, usa el transporte público, así que son elementos que están presentes en su vida. La familia, los suegros también están presentes. Los niños tienen educación, ¿cierto? El colegio, los amigos y tienen algunos sistemas de recreación. Luisa, por su parte, debe ir a la iglesia, por acá tenemos religión, ¿sí? También tiene una relación con el sistema de salud, ¿ya? Y voy poniendo las flechas en relación a si la relación es para los 2 lados, solo para un lado, ¿sí? Y puedo ponerlas en diferente ancho en relación a la intensidad, ¿ya? Entonces, para graficarlo, se parte del genograma base, el más simple, en los que personas que viven juntos, y eso lo puedo encerrar en un círculo o en un rectángulo grande al centro. Y luego voy poniendo tantos círculos o rectángulos como interacciones con sistemas externos tenga esa familia en la totalidad de sus componentes, de los que viven juntos, recuerden. Y voy haciendo estas conexiones, ¿cierto? Que pueden ser estas líneas, como yo les decía. Si la interacción es fuerte, puedo hacer esta clase de línea. Si la interacción es débil, puedo hacer esta línea. Si la interacción es estresante, puedo hacer este dibujo. Y si los flujos de energía, entonces voy a poner si el flujo va hacia la persona solamente o es un flujo bilateral, ¿ya? Como lo veíamos en esta flecha, por ejemplo. Luisa tiene una relación con su iglesia, por ejemplo, su religión, pero también percibe de la iglesia interacción con ella. Las líneas van hacia los 2 lados, eso indica los flujos de energía. Y otra forma de dibujarlos, como yo les decía también, es que esas flechas tengan mayor grosor o menor grosor según la intensidad de la relación. O sea, puede ser de esta forma o puede ser
de la otra forma que les comento. Finalmente, entonces, el ecomapa, ¿cierto?, señala la interacción de la familia y cada uno de los miembros con los sistemas que los rodean, y eso se logra ver a simple vista, es algo gráfico que no requiere mucho tiempo de explicación. Permite identificar posibles motivos de estrés o de conflicto. Por ejemplo, si hay una relación conflictiva con el transporte, si vivo muy lejos para llegar al trabajo y me es estresante subirme todos los días al metro, por ejemplo. Sugiere recursos para movilizar en momentos de crisis, porque si hay una crisis yo puedo ver si en este ecomapa hay algún vecino importante o me puedo apoyar en la iglesia de esta persona para poder sacarla adelante, o etcétera, ¿ya? Indica si alguna persona tiene buenas relaciones con elementos externos o familiares, ¿cierto? Importantes, o vecinos, o lo que sea, y indica si la familia en su conjunto o alguno de los miembros están aislados de fuentes de recreación, educación, salud. Por ejemplo, si tengo un niño y ese niño no va a ningún colegio, yo podría verlo en este ecomapa, ¿ya? Entonces, en resumen, tenemos un elemento que es el genograma, tenemos la línea de vida, tenemos el APGAR familiar, el círculo familiar y el ecomapa. Acuérdense que al genograma le podemos agregar dinámica, ¿sí? Para que así esté presente en los dos elementos. Importante, acuérdense que todos estos instrumentos los podemos usar en un estudio de familia, pero no es necesario que los usemos todos al mismo tiempo, sino que podemos escoger cuál es el más adecuado para el caso que estoy viendo. Siempre, eso sí, va el genograma, porque es la forma gráfica que marca la estructura, pero los otros elementos pueden estar o no presentes. Eso es decisión del equipo que está haciendo el estudio de familia, y tiene relación directa con el motivo o la justificación del motivo por el cual estoy desarrollando este estudio de familia. Muchas gracias.